Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como pudieron ver en el título, vamos a sumergirnos en un tema súper interesante y, seamos honestos, un poco jugoso. Vamos a hablar de cuando Demet puso a Khan a prueba, a una prueba secreta. Sí, lo escucharon bien. Una prueba de confianza que llevó la relación al límite. Vamos a analizar los motivos detrás de esta prueba, cómo se desarrolló, cuáles fueron los resultados y, lo más importante, qué podemos aprender nosotros de todo esto para nuestras propias relaciones. Porque, admitámoslo, todos hemos tenido momentos de duda, de incertidumbre y a veces, sin querer, terminamos poniendo a prueba a nuestra pareja, ¿verdad? Antes de que nos metamos de lleno en la historia, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre traigo contenido interesante, divertido y, sobre todo, muy útil para sus vidas. Y si les gusta este vídeo, no olviden darle un buen me gusta al final, me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al grano. ¿Por qué Demet sentiría la necesidad de poner a Khan a prueba? Bueno, aquí entran en juego varios factores. Primero hay que tener en cuenta la dinámica de su relación, que como todas las relaciones, seguramente tuvo sus altibajos, sus momentos de felicidad extrema y también, quizás, algunos desacuerdos. Segundo, pensemos en el contexto. Ambos son figuras públicas, constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans. Esa presión externa puede generar inseguridades y dudas, incluso en la relación más sólida. Imaginemos a Demet. Es una mujer fuerte e independiente, exitosa, pero también vulnerable. Quizás en algún momento escuchó algún rumor, vio alguna foto comprometedora, o simplemente sintió que algo no estaba del todo bien. Esa incertidumbre, esa pequeña semilla de duda, pudo haber germinado hasta convertirse en una necesidad de poner a prueba a Khan. Pero, ¿cómo se desarrolla una prueba de confianza secreta? Aquí es donde la cosa se pone interesante. No tenemos detalles exactos de qué hizo Demet específicamente, pero podemos imaginar algunas posibilidades. Quizás le pidió a una amiga en común que accidentalmente coqueteara con Khan en una fiesta. O tal vez le envió un mensaje ambiguo desde un número desconocido para ver cómo reaccionaba. O incluso pudo haber inventado una situación hipotética para observar su reacción. La clave de una prueba secreta es que la otra persona no sepa que está siendo evaluada. De lo contrario, la reacción sería completamente diferente. El objetivo es ver cómo la persona actúa de manera natural, sin la presión de saber que está siendo observada. Ahora, imaginemos a Khan. Él, ajeno a todo, se enfrenta a estas situaciones inesperadas. ¿Cómo reacciona? ¿Cae en la trampa? Se mantiene firme y leal a Demet. Aquí es donde la verdad sale a la luz. Sus acciones, sus palabras, su lenguaje corporal, todo revela sus verdaderos sentimientos y su nivel de compromiso con la relación. El resultado de la prueba es crucial. Si Khan pasa la prueba con honores, la confianza entre ellos se fortalece. Demet se siente aliviada, segura y amada. Pero si Khan falla, las consecuencias pueden ser devastadoras. La confianza se rompe, la relación se tambalea y la reconciliación se vuelve un camino difícil y doloroso. Pero, ¿es justo poner a prueba a alguien? Esta es una pregunta que genera mucho debate. Algunos argumentan que es una forma válida de evaluar la lealtad y el compromiso. Otros creen que es una manipulación injusta y que socava la confianza en la relación. Personalmente creo que poner a prueba a alguien de manera secreta nunca es la mejor opción. La confianza se construye con comunicación abierta, honestidad y respeto mutuo. Si hay dudas o inseguridades, lo mejor es hablarlo directamente con la pareja, expresar los miedos y preocupaciones, y buscar soluciones juntos. En lugar de recurrir a pruebas secretas, podemos enfocarnos en construir una relación sólida basada en la confianza mutua. Esto implica ser honestos el uno con el otro, comunicar nuestras necesidades y expectativas, apoyarnos en los momentos difíciles y celebrar los éxitos juntos. También es importante recordar que la confianza se construye con el tiempo, con acciones consistentes y con una actitud de respeto y consideración hacia la pareja. Ahora, volviendo a la historia de Demet y Khan, no sabemos con certeza los detalles de la prueba ni el resultado final. Pero podemos usar esta situación como un ejemplo para reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Preguntémonos, ¿alguna vez hemos sentido la necesidad de poner a prueba a nuestra pareja? ¿Por qué?
¿Qué podemos hacer para construir una relación más sólida y basada en la confianza? Creo que la clave está en la comunicación. Hablar abiertamente sobre nuestros miedos e inseguridades, escuchar activamente a nuestra pareja y trabajar juntos para superar los desafíos. La confianza no es algo que se da por sentado, sino que se construye día a día, con pequeñas acciones y gestos de amor y respeto. En resumen, hemos explorado el tema de las pruebas de confianza secretas, utilizando el ejemplo de Demet y Can como punto de partida. Hemos analizado los motivos detrás de estas pruebas, cómo se desarrollan, los posibles resultados y, lo más importante, hemos reflexionado sobre la importancia de construir relaciones basadas en la confianza mutua y la comunicación abierta. Recuerden que la clave para una relación sana y duradera es la honestidad, el respeto y el compromiso. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y útil. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han puesto a prueba a sus parejas alguna vez? ¿Creen que es una buena idea? Cuéntenme sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora bien, adentrémonos más en la psicología detrás de estas pruebas y en las posibles consecuencias a largo plazo. Imaginemos el escenario con más detalle. Profundizando en el escenario Demet, con la presión de los tabloides acechando cada uno de sus movimientos y los murmullos constantes en redes sociales, comienza a sentir una creciente inseguridad. Can, por su parte, está inmerso en un nuevo proyecto, lo que le exige pasar largas horas fuera de casa y rodeado de nuevas personas. Esta distancia física, aunque comprensible, alimenta los miedos de Demet. La prueba que Demet orquesta no es una simple idea impulsiva. Es la culminación de semanas de dudas, noches sin dormir repasando conversaciones pasadas y analizando cada gesto de Can. La prueba en sí misma podría haber sido sutil pero astuta. Posible escenario de la prueba Demet, consciente de que Can asistiría a una cena benéfica, contacta a una amiga actriz, Elif, a quien Can conoce superficialmente. Le pide a Elif, bajo una excusa vaga de necesitar ayuda para un proyecto, que se acerque a Can durante la cena y entable una conversación más personal de lo habitual, dejando caer cumplidos velados y mostrándose particularmente interesada en sus planes futuros. Demet, por supuesto, observa todo desde la distancia, analizando cada reacción de Can. Can, ajeno a la trama, interactúa con Elif con la cortesía habitual, respondiendo a sus preguntas y mostrando interés en sus propios proyectos. No nota ninguna intención oculta, simplemente lo ve como una conversación amigable entre colegas. Análisis de la reacción de Can Si Can se muestra receptivo a los cumplidos de Elif, prolonga la conversación más de lo necesario, o incluso le propone verse en otro momento, Demet podría interpretarlo como una señal de desinterés o infidelidad potencial. En este escenario, la prueba, a pesar de ser secreta, tendría consecuencias reales e inmediatas. Si por el contrario Can mantiene la conversación en un tono profesional, se muestra respetuoso y distante, e incluso menciona a Demet durante la conversación, entonces habría pasado la prueba con creces. Esto fortalecería la confianza de Demet, pero también podría llevarla a cuestionar la necesidad de haber orquestado tal situación en primer lugar. El impacto psicológico Independientemente del resultado, el hecho de que Demet haya recurrido a una prueba secreta revela una fragilidad subyacente en la relación. La falta de comunicación abierta y la incapacidad para expresar sus miedos directamente a Can son síntomas de un problema más profundo. Para Demet, el éxito de la prueba podría proporcionar un alivio temporal, pero no soluciona la raíz del problema, su propia inseguridad. La constante necesidad de probar a Can podría convertirse en un ciclo vicioso, erosionando la confianza a largo plazo. Para Can, descubrir que ha sido objeto de una prueba secreta, incluso si la aprueba, podría generar resentimiento y desconfianza hacia Demet. La sensación de haber sido manipulado, aunque sea con buenas intenciones, podría dañar la base de la relación. Alternativas a las pruebas secretas En lugar de recurrir a estas tácticas encubiertas, Demet podría haber abordado sus inseguridades de manera más directa y saludable.
Comunicación abierta hablar con Khan sobre sus miedos y preocupaciones, explicando cómo la presión mediática y su apretada agenda la hacen sentir insegura. Tiempo de calidad programar momentos a solas para reconectar y fortalecer el vínculo emocional. Terapia de pareja buscar ayuda profesional para abordar los problemas de comunicación y construir una relación más sólida. Autoestima trabajar en su propia autoestima y seguridad personal, en lugar de depender de la validación externa. Las lecciones que podemos aprender La historia hipotética de Demet y Khan nos ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de la confianza, la comunicación y el respeto en las relaciones. La confianza es la base una relación sólida se construye sobre la base de la confianza mutua. Las pruebas secretas socavan esa confianza y generan resentimiento. La comunicación es clave hablar abierta y honestamente sobre nuestros sentimientos y necesidades es fundamental para resolver conflictos y fortalecer el vínculo emocional. El respeto es esencial tratar a nuestra pareja con respeto y consideración, evitando la manipulación y el engaño. La autoestima es importante trabajar en nuestra propia autoestima y seguridad personal nos permite construir relaciones más saludables y equilibradas. En conclusión, aunque la historia de Demet y Khan es ficticia, refleja una realidad común en muchas relaciones: la lucha contra la inseguridad y la tentación de poner a prueba a nuestra pareja. Sin embargo, es importante recordar que existen alternativas más saludables y efectivas para construir una relación sólida y duradera. La clave está en la comunicación abierta, el respeto mutuo y el compromiso de trabajar juntos para superar los desafíos. No olviden que cada relación es única y requiere esfuerzo y dedicación para florecer. Así que en lugar de buscar atajos o recurrir a pruebas secretas, inviertan en construir una base sólida de confianza y amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, la honestidad siempre es la mejor política, especialmente en el amor.